¿Qué tal, queridos doctores de esta comunidad jurídica? Les doy la bienvenida y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el derecho, que es la historia del derecho. Bien, comencemos. La historia del derecho es un tema o una rama del derecho bastante importante porque nos va a permitir conocer cuál ha sido el recorrido y la evolución del derecho, cómo es que se ha iniciado dentro de las primeras normas de la historia, cómo se ha ido evolucionando esas normas en cada distintas épocas y etapas de la evolución histórica y cómo es que ha llegado hasta la actualidad. Comenzamos por la edad antigua en la historia. La edad antigua abarca el derecho mesopotámico, el derecho egipcio, el derecho hebreo, el derecho griego y el derecho romano. El derecho mesopotámico es una de las primeras civilizaciones que logró organizar un cuerpo normativo para que pueda regular su civilización. Estamos hablando del Código Hammurabi. El Código Hammurabi fue escrito en una estela de diorita de 2.4 metros de altura, en las cuales estaba escrito y regulaba 282 artículos, en la cual abordaban desde derecho de familia, matrimonio, propiedades, contratos, responsabilidades y entre otros. Dentro de las sanciones que tipificaba el Código Hammurabi eran muy estrictos, dentro de los cuales estaban o implicaban lo que es la pena de muerte, la desfiguración y lo más conocido que es la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir esto? Si es que una persona te causaba lesiones graves como amputación de una pierna, entonces la persona que causó ese daño tenía que ser sancionado con ese mismo daño, o sea, tenían que amputarle la pierna. En pocas palabras, eso eran las sanciones en el código del antiguo Mesopotamia, el Código Hammurabi. Derecho egipcio. El derecho egipcio se desarrolló en el Valle del Nilo y estuvo profundamente influenciado por la religión, la moral y la organización política centralizada. Se centralizaba, bien sabemos, en el faraón, que era quien dirigía y dominaba la cultura. El derecho griego. El derecho griego fue desarrollado en el Valle del Nilo y estuvo profundamente influenciado por la religión, la moral, y la organización fue centralizada. Entonces, vemos que en el derecho egipcio políticamente se centralizaba en el faraón. Él era el que mandaba, el que organizaba políticamente y el que dictaba las leyes. A diferencia del derecho mesopotámico, egipcio no dejó grandes códigos legales, pero sí dejó mucha documentación judicial. Hablamos de documentación judicial en la cual revelaba un complejo ordenamiento jurídico que para su época era demasiado sorprendente. ¿Por qué decimos que el derecho egipcio fue uno de los más sorprendentes, a pesar que no pudo registrar ningún código legal escrito? Porque sus normas se basaban en las costumbres y en los edictos reales que eran dictadas por la realeza, por el faraón. Esas decisiones administrativas se dictaban oralmente y eran precedente obligatorio de cumplimiento para toda la sociedad. Muy aparte de eso, había una burocracia, se podría decir así,
porque había un buen o muy buen sofisticamiento sobre el cuerpo o el sistema legal que gestionaban para impartir justicia. Estaba el visir, que era el juez supremo, los jueces locales y los escribas, que eran los que registraban meticulosamente todo el acontecimiento o todo lo que sucedía en las disposiciones o dictámenes de decretos reales. Muy aparte de eso, hay una importancia de equidad, ya que las penas consideraban la intención y se orientaban a la restauración. Había una equidad entre el orden y la armonía social dentro de las penas con las sanciones, porque ello buscaba solucionar o conciliar los conflictos. Las áreas que lograron desarrollar en el derecho egipcio fueron el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar y el derecho administrativo. Dentro del derecho penal, por ejemplo, tenemos a los robos, a la corrupción, adulterio, homicidio, profanación de tumbas. En el derecho civil tenemos a contratos, compraventa, arrendamiento, préstamo, matrimonio. Tenemos a la herencia. Ahora bien, en el derecho hebreo se caracteriza por los mandatos divinos y la justicia social. Su origen se encuentra en los textos sagrados del pueblo de Israel, especialmente en la Torá, y su evolución marcó profundamente el pensamiento jurídico occidental. Más que un conjunto de leyes, se podría decir que el derecho hebreo combina la normativa con la religión, las normas morales con las normas civiles. Es un formato o un sistema jurídico integral que regula todos los aspectos de la vida, desde la conducta personal hasta la organización social. Dentro de las instituciones jurídicas más importantes en el derecho hebreo son la familia, la propiedad, la responsabilidad civil. Tenemos también, o ahí fue donde se impuso o se tomó importancia a las garantías procesales. Ahí fue donde había declaraciones de testigos, había prohibición de condenas sin prueba directa, o sea que se garantizaba la defensa del acusado, sentando bases para un debido proceso. Ahí los jueces locales, o los denominados Shotrin, y el Sanedrín, que era el máximo tribunal, eran los que administraban justicia. En el derecho penal, por ejemplo, se castigaban delitos contra Dios y contra la comunidad. Las penas incluían multas, restitución y ya en casos graves, la lapidación, siempre con fuerte componente moral y religioso. En conclusión, el derecho hebreo vemos que fue un sistema jurídico muy complejo y profundamente moral y religioso. Vemos que su influencia se extiende mucho más allá de la religión, alcanzando hasta fundamentos éticos y jurídicos en las leyes occidentales, pues su estudio nos ha permitido comprender cómo conceptos, justicia, igualdad, responsabilidad y dignidad humana que se consolidan a lo largo de la historia y siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora vamos ingresando al derecho griego. El derecho griego. El derecho griego se puede caracterizar por la filosofía en la justicia, pues el derecho griego, aunque no alcanzó una sistematización bastante meticulosa como sí
lo hizo el derecho romano, en la cual vamos a hablar más adelante, pues también se fundamentó en la ciudadanía, porque había bastante democracia, había igualdad ante la ley y la justicia, pues vemos que así su evolución se marcó en un crecimiento de la ciudad. Hubo un desarrollo bastante diferente, hubo modelos políticos y jurídicos, en la cual se descentralizó los estados, siendo los más importantes, por ejemplo, Atenas y Esparta, entre otros. El contexto histórico y social en el pueblo griego, pues no se formó un estado unificado, sino se formaron múltiples estados. Se formaron polis, que viene a ser en latín ciudad o estado, en la cual se independizó y cada una tenía sus propias leyes. Si es que queremos hacer un ejemplo con la actualidad, por ejemplo, podemos nombrar a Estados Unidos, en la cual tiene estados independientes y en la cual cada estado tiene diferente normativa, tal cual fue el derecho griego, porque cada una de sus ciudades, de sus estados, tenían sus propias leyes, sus propias instituciones y tenían sus propias formas de gobernar. Esta diversidad jurídica, aunque con elementos culturales comunes, reflejaba la riqueza de su pensamiento político. Es ahí en donde fue su auge del derecho griego, porque eso les permitió hacer un crecimiento vertical bastante importante. Dentro de las características del derecho griego, como ya les comentaba, existe la diversidad jurídica, porque cada estado tenía su propia normativa, su propio sistema de leyes. En el derecho griego sí hubo leyes escritas desde el siglo VI a.C., como por ejemplo una de las primeras codificaciones en Atenas del derecho griego fue la ley draconiana, que fue promulgada o codificada por Dracón, en la cual antes del año 621 fue realizada, pero estas leyes eran demasiadas estrictas, eran muy severas, tenían penas muy duras e incluso los delitos menores buscaban penas o sanciones severas, porque buscaban limitar el poder arbitrario de los nobles y establecer un orden escrito. Luego estuvo el rey Solón, en la cual hizo una reforma bastante importante, derogó varias leyes draconianas, porque exceptuó, por ejemplo, lo del homicidio. Introdujo reformas sociales, jurídicas y políticas, creando tribunales populares en cada estado, y algo muy importante, que facilitó la participación ciudadana, porque en el derecho griego una de las características era el carácter cívico, porque decían que el derecho era asunto de los ciudadanos. La participación de la ciudadanía era justicia popular. Otra de las características fue la influencia filosófica. Hubo una bastante influencia filosófica en el derecho griego. Dentro de la filosofía jurídica griega, en la cual estaba bastante arraigada en la búsqueda de la justicia, tenemos, por ejemplo, entre los más importantes a Sócrates.
tenemos varios libros de filosofía de Sócrates, y dentro de sus lemas más populares tenemos que la justicia como virtud moral intrínseca al individuo, inseparable de la ética personal y la búsqueda del bien. Luego tenemos a Platón, que defendió la idea de una justicia ideal, donde las leyes debían basarse en la razón y buscar la armonía en las polis, o sea, en los estados, reflejando un orden superior. Y Aristóteles, en la cual desarrolló la teoría de la justicia redistributiva y conmutativa, distinguiendo entre ellos el derecho natural y el derecho positivo, que sentaron bases muy importantes para el derecho griego. Dentro de las principales instituciones jurídicas que fueron desarrolladas en el derecho griego, como les comentaba, era la ciudadanía. Los varones adultos nacidos en las polis de la antigua griega eran excluidos, eran los que generaban una estructura social. Muy aparte de eso, las mujeres, esclavos y los extranjeros, que en ese tiempo lo conocían como metecos, eran excluidos de la sociedad. No eran contabilizados, no tenían participación al momento de poder ellos tomar decisiones respecto a algún tema de importancia popular. Tenemos al derecho civil. En la antigua griega, pues regulaba ya más a profundidad la propiedad, la familia y sucesiones, pues el matrimonio también, pero era una institución un poquito más apegada a la religiosidad, pues la propiedad privada estaba consolidada y protegida. El derecho penal también fue una de las principales instituciones jurídicas muy importante, porque abordaba delitos contra el Estado, o sea, contra la polis, contra individuos. Las penas incluían desde multas, desde exilio, confiscación y hasta la pena de muerte, que lo ejecutaban a las personas que eran sancionados con delitos graves. Los juicios eran públicos. Eso fue algo bastante importante, porque allí había los jurados populares que eran elegidos en la población. Tenemos también a los tribunales en el derecho griego, que eran conocidos como, por ejemplo, Areópago, que era un tribunal aristocrático y veía principalmente casos de homicidio. Otro de los tribunales, por ejemplo, que tenía bastante selección de jueces que eran nombrados por sorteo, era la Elie. Magistrados también, que se denominaba los arcontes, y eran estrategas porque a la vez administraban justicias en sus respectivas esferas. Como conclusión, tenemos que el derecho griego representa uno de los pilares fundamentales en la tradición jurídica, aunque no fue tan unificado ni estructurado como el romano, pero su valor radica en haber introducido conceptos fundamentales. Fue la base fundamental para el derecho romano, porque ahí se actuó principalmente la democracia, la igualdad, y entró a tallar el razonamiento jurídico filosófico. Pues entonces vemos que su estudio nos permite comprender bastante como reflexión moral, racional, la participación ciudadana, en la cual contribuyó a la evolución de la justicia y el derecho de la sociedad moderna. Ahora sí, entramos al derecho romano. El derecho romano fue el gran pilar del derecho antiguo, del derecho occidental.
Pues ahí se desarrolló un sistema jurídico bastante fundamental para la actualidad, pues se fundó 753 años antes de Cristo aproximadamente, y fue hasta la caída del Imperio Romano, en la cual fue aproximadamente en el año 1453 después de Cristo. Fue un pilar fundamental para el derecho occidental, pues especialmente ahí se codificó el civil law, que en la actualidad se le conoce como la ley civil, pues su importancia radica en sus conceptos que tomó en ese periodo. Pues hay legislaciones del derecho romano o instituciones del derecho romano que hasta en la actualidad lo venimos aplicando en Latinoamérica más que todo. El derecho romano tiene bastantes preetapas. Como primera etapa tenemos al periodo monárquico, que inició o tuvo un periodo de vida desde el año 753 a.C. hasta 509 a.C. El derecho o el periodo monárquico fue un derecho que inició en secreto, controlado por los pontífices, y la sociedad se dividía en los patricios, los plebeyos y los clientes. Fue un periodo en el cual el rey Tarquinio el Soberbio fue el que logró sentar bases en este periodo monárquico. Luego de ello, tras la expulsión de Tarquinio el Soberbio, vino el periodo republicano, que tuvo una vigencia desde el año 509 a.C. al año 27 a.C. Inició con la caída de la monarquía, o sea, de la monarquía que fue llevada a través de Tarquinio el Soberbio, y culminó con el otorgamiento de poderes absolutos a Octavio Augusto, que fue en el periodo Principado. Pero esta etapa del periodo republicano fue bastante importante, fue bastante fundamental, porque ahí se publicó las leyes de las 12 tablas. Fue la primera codificación escrita del derecho romano, en la cual fue regulado o venían regulando la propiedad, la familia. Ahí se reguló los procedimientos legales y también los delitos propiamente, pues, ¿no? Entre ellos se crean instituciones jurídicas bastante vitales, como los contratos, la propiedad privada y la patria potestad. Luego viene el periodo del Principado, que fue en el año 27 a.C. y culminó en el año 284 después de Cristo. Comienza el periodo del Principado con el gobernante Augusto, pues tras la crisis que hubo en el periodo republicano y bajo una consolidada autoridad de la voluntad del emperador, que fue autoritario, Augusto fue uno de los emperadores más autoritarios en el periodo Principado, pero fue muy importante porque allí Roma alcanzó su máxima extensión territorial. Durante ese periodo, el derecho se desarrolla y se refine, aunque comienza a centralizarse la fuente de producción normativa. Bien, tenemos el periodo también del dominado, que fue o se desarrolló en el año 284
después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Pues en este periodo, con la división del Imperio Romano y la creciente influencia de las costumbres germánicas en el occidente, vemos que el derecho se vuelve más burocrático y el poder imperial se hace absoluto, pues culmina con la caída del imperio del occidente. Culminado ese imperio viene el periodo justiniano, que se llevó a cabo desde el año 527 hasta el año 566 d.C. El Imperio Romano de Oriente en el periodo de Justiniano se llama Justiniano porque ahí el emperador Justiniano recopiló y sistematizó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, que fue el primer cuerpo normativo estructurado, legal y garantista, en la cual, dentro de una obra monumental que fue preservado o que preservó el legado jurídico romano, pues sirvió de base para el derecho continental europeo, que sirvió también como base fundamental, pues, ¿no?, del derecho en la actualidad. Bien, hemos resumido los periodos o los preperiodos del derecho romano en la antigüedad y vemos que fue un periodo bastante importante, fundamental en nuestro derecho o en nuestra normatización, porque sirvió como base para posterior poder recopilar o poder concentrizar todas las instituciones jurídicas que ya se habían venido trabajando y refinando en el derecho romano. Ahora entramos a la etapa de la Edad Media en la historia del derecho, pues acá encontramos al pluralismo y al renacimiento de la Edad Media, pues se extiende aproximadamente en el año 1453, pues se inició después de la caída del Imperio Romano en el occidente. Durante esta etapa, el derecho experimentó profundas transformaciones como consecuencia de la fragmentación política, pues esa influencia fue decisiva de la Iglesia y la convivencia de diversos sistemas jurídicos. El pluralismo se caracterizó por la coexistencia de normas constitucionarias y escritas. El contexto histórico y jurídico de la Edad Media empieza tras la caída del Imperio Romano. Pues vemos que Europa quedó dividido en múltiples reinos germánicos, que después de la ausencia de un poder central fuerte provocó pues la dispersación de bastantes autoridades políticas y jurídicas. En ese contexto tenemos que había o hubo una fragmentación y un localismo. ¿Por qué? Porque el derecho se volvió local y particularmente adaptó necesidades y costumbres de cada comunidad, pues reflejó la descentralización del poder. Hubo un predominio consuetudinario, pues la costumbre es ahí en donde la costumbre, como principal fuente de derecho, se transmitía oralmente y fueron aplicadas por líderes locales, en contraste con los sistemas codificados en la antigüedad, pues ahí la costumbre tomó un papel muy importante. Hubo fuentes o fusiones de tradiciones, pues ahí se produjo fusiones entre el derecho romano y tradiciones germánicas, dando origen
un sistema jurídico híbrido que sentaron bases para futuros desarrollos sociales. También hubo una influencia de la Iglesia en el derecho canónico emanado de la Iglesia. Adquirió una importancia y relevancia en la cual reguló aspectos del matrimonio, la familia y también los contratos, en la cual ejercieron una jurisdicción propia. Ahora bien, viene el Renacimiento. ¿Por qué lo dicen el Renacimiento jurídico? Porque a partir del siglo XI, el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis de Justiniano impulsó el estudio universitario del derecho romano, pues sentó bases del derecho común europeo y ciencias jurídicas modernas. Ahora entramos a el derecho en la Edad Moderna. El derecho en la Edad Moderna, pues entramos a un estado ya prácticamente basado en la razón. La Edad Moderna se extiende aproximadamente desde mediados del siglo XV hasta el finales del siglo XVIII, iniciándose con hechos trascendentales como por ejemplo la caída de Constantinopla en 1453 o el descubrimiento de América en 1492 y culminando con la Revolución Francesa en 1789. Este periodo marcó una profunda transformación del derecho, estrechamente vinculada al surgimiento del Estado moderno, pues la centralización del poder político y el desarrollo de nuevas corrientes filosóficas se plasmó. El derecho en la Edad Moderna se caracteriza por el tránsito desde el pluralismo jurídico, como les había comentado, hacia un derecho estatal, racional, sistematizado, que sentó bases para el derecho contemporáneo. Un contexto histórico del derecho moderno, pues tenemos que durante la Edad Moderna se produjeron bastantes cambios sociales, políticos y económicos que moldearon el desarrollo jurídico. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, monarquías absolutas que consolidaron un poder centralizado en manos de los monarcas. También tenemos el surgimiento del Estado, pues hubo un nacimiento del Estado moderno como un principal ente político legislador. También tenemos a una expansión colonial, pues hubo bastante afloramiento territorial y colonial de los estados europeos, con la creación de imperios en ese momento. Tenemos al capitalismo mercantil, pues se sabe que hubo un mayor y bastante desarrollo de formas económicas y comerciales, en la cual se fueron regulando jurídicamente. Tenemos a la influencia filosófica, pues la influencia filosófica impactó muy fuertemente desde el Renacimiento, desde la Reforma y desde especialmente la Ilustración, con las ideas de razón y de derecho que tenía la corriente filosófica. Estos factores en la Edad Moderna influyeron decisivamente en la evolución del derecho. Pero ¿qué pasó? Vemos que pasó a ser un instrumento fundamental de organización estatal. Uno de los rasgos centrales del derecho en la Edad Moderna fue la afirmación del derecho como expresión de la voluntad del Estado. Claro que sí, porque
no me voy a cansar de repetirlo, la historia del derecho antiguo y hasta lo que ha venido sucediendo es que han sentado bases para la posterior codificación. La codificación, la normativización que tenemos en la actualidad no hubiera llegado a ser así si es que no se hubiera tenido esas bases del derecho en la edad moderna. El derecho en la edad contemporánea ya es un derecho más globalizado, pues se inicia a finales del siglo XVIII, generalmente después de la Revolución Francesa, en 1789, y se extiende hasta la actualidad, específicamente hasta la actualidad. Este periodo representa una transformación profunda del derecho, caracterizando su consolidación del constitucionalismo. Eso es base fundamental, pues el derecho fundamental reconocido fue en la Constitución. La expansión de este derecho fundamental como instrumento de organización democrático y social se ha plasmado en todos los estados, pues el derecho contemporáneo se distingue por su carácter racional, escrito y sistemático, así como permanentemente se adapta a los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Tenemos al constitucionalismo moderno como una de las características de la edad contemporánea. Uno de los pilares, como les comentaba, del derecho contemporáneo es el constitucionalismo, que establece la supremacía de la Constitución como norma fundamental. Arriba de la Constitución no hay otra norma. Debajo de la Constitución están las normas. La Constitución es el pilar, la base fundamental, la ley de leyes, pues ahí garantiza la división de poderes, limita el ejercicio del poder estatal y protege los derechos de los ciudadanos. Tenemos otra de las características, pues es la codificación del derecho. Dentro de los siglos XIX y XX se desarrolló un vasto proceso de codificación, donde las leyes se organizaron en cuerpos sistemáticos, códigos civiles, códigos penales, códigos constitucionales, y así lo que buscaban era claridad, certeza y una uniformidad y unificación de las normas jurídicas. Tenemos al positivismo jurídico, pues el positivismo jurídico es una corriente dominante en la actualidad, pues define al derecho como un conjunto de normas jurídicas que se crean por el Estado, separándolo ya de la norma moral, de lo moral, y de la religión. Sus rasgos esenciales incluyen, por ejemplo, que el derecho se identifica con la ley promulgada, la separación estricta entre derecho y moral. Ahora, dentro de los derechos fundamentales en la edad contemporánea, tenemos que se caracteriza por la expansión progresiva de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son estáticos, los derechos humanos son elásticos. Conforme van evolucionando la sociedad, el derecho también tiene que ir evolucionando. Pues por ejemplo tenemos dentro del derecho civil y político la libertad de expresión, tenemos la igualdad ante la ley y la participación política. Tenemos dentro de los derechos económicos, sociales y culturales el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna. Tenemos dentro de los derechos colectivos y difusos derecho a un ambiente sano,
para una productividad y desarrollo social equilibrado, tenemos a la paz y al desarrollo sostenible. También tenemos dentro del derecho contemporáneo que han sido reconocidos constituciones nacionales, por ejemplo, derechos internacionales y los derechos humanos. Pues sabemos que tras la guerra o la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional adquirió mayor relevancia. ¿Por qué? Porque ahí se creó o se ha creado dentro de los organismos al organismo de las Naciones Unidas. Tenemos al derecho internacional de los derechos humanos, en la cual ha establecido tribunales internacionales para juzgar crímenes contra la humanidad. Este derecho internacional es bastante importante, en específico en estados en la cual no se respeta derechos fundamentales de la persona. La globalización en el derecho contemporáneo juega un papel fundamental, pues enfrenta nuevos desafíos. Tenemos la globalización económica y jurídica, tenemos los avances tecnológicos, tenemos el derecho digital, tenemos protección al medio ambiente, al cambio climático, tenemos las nuevas formas de criminalidad organizada, transnacional y nacional, pues son factores claves en la cual el derecho tiene que enfrentar y tiene que dar pie a esas nuevas tendencias para que pueda llevar un desarrollo sostenible en paz y tranquilidad para los estados. En conclusión, queridos doctores, tenemos un resumen bastante detallado de la historia del derecho. Coméntenme si quisiera que haga un video de cada etapa del derecho, porque hemos hecho un resumen bastante pequeño para que se pueda entender y pueda no ser tan extenso este video. Como conclusión tenemos pues que la historia del derecho demuestra, que las normas jurídicas fueron el resultado de un proceso histórico desde la edad o desde la etapa del derecho mesopotámico, desde el código Hammurabi hasta la actualidad. Ha habido muchos cambios, ha sido muy dinámico el derecho y va a seguir siendo así. De acá a unos 50-100 años el derecho no va a ser el mismo. El derecho evoluciona conforme cambian las necesidades de la sociedad, conforme reflejan valores, conflictos, aspiraciones del ser humano. El derecho cambia. Entonces, conocer la historia del derecho nos va a permitir comprender mejor el derecho actual y cómo funcionan las herramientas jurídicas para la organización y el desarrollo de la vida social. Muy bien, queridos doctores, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, apóyenme comentando, sugieran qué tema quisieran que toque. Pongan su comentario, pongan un like y suscríbanse. Eso me ayuda bastante para seguir subiendo videos sobre el derecho. Hasta la próxima.